Cualquier creación artística empieza por la estimulación de nuestros sentidos. ¿Ustedes sabían que pasamos aproximadamente el 87% de nuestras vidas dentro de un edificio? Por supuesto que como está construido y todos los elementos dentro de este influyen en cómo nos sentimos y cómo nos comportamos. Y por supuesto que influye en nuestro ciclo menstrual. Hoy es miércoles creador y vamos a explorar de qué manera influye la arquitectura en nuestro ciclo. Empecemos. Hola, hola mis lunáticas hermosas, mágicas, creadoras, ¿cómo están en esta noche tan bonita? Vamos a hablar un poquito sobre qué pasa con la arquitectura que influye tanto en cómo nos sentimos y en cómo está nuestro ciclo menstrual. Para este video yo quisiera pensar la arquitectura de dos maneras. Una, la arquitectura que es más simbólica, es decir, que usa el ciclo como inspiración para crear, como que refleja el cuerpo como una fotografía, lo usa de inspiración. Y otro tipo de arquitectura que va a ser como la que es más funcional, que está hecha en pro del cuerpo, que busca ser como habitable, que funciona simplemente. Vamos a hablar primero de la funcionalidad. Una mujer que pensó de qué manera nuestros sentidos se alteran con la creación de un espacio y con los elementos dentro de él fue la diseñadora Ilse Crawford. Los elementos que están dentro determinan nuestro comportamiento. Piensa, por ejemplo, cómo te sientes cuando entras a un hospital, cómo te sientes cuando entras a un hotel. Ambos son edificios que tienen habitaciones, que tienen camas, pero la forma en cómo estos espacios están dispuestos, el color que usaron en la pintura de las paredes, la cantidad de iluminación que entra, los materiales que usaron para los muebles, el tipo de sillas que hay en la sala de espera, el tipo de cama, todo esto nos condiciona. En este documental de Netflix Abstract tienen un capítulo entero dedicado a esta diseñadora. Por favor, vayan y véanlo porque está demasiado bueno, les va a encantar. Ella ha sido la encargada de diseñar espacios como restaurantes, bares, hoteles de lujo, salas VIP de aeropuertos. Mejor dicho, esta mujer ha hecho un montón de espacios que todos están pensados para que tus sentidos sean estimulados. Inclusive ella ha trabajado para diseñar los espacios de IKEA, que yo no sé ustedes, pero yo ese lugar lo amo absolutamente. Para diseñar sus espacios, ella parte de la idea de que un lugar debe producirte bienestar, un escenario que genere satisfacción a tu subconsciente. Y bueno, eso hoy en día es muchísimo más común. Por lo general todos los espacios están pensados para que tú te sientas cómodo. Pero cuando ella empezó no era tan así. Ella es como pionera en este sentido. Pensar en un espacio que no solamente sea funcional, sino que también sea cómodo, como poner estos dos grandes mundos en un mismo lugar. Ella plantea algo súper sencillo pero importante y es el hecho de que los muebles en sí tocan tu piel, por tanto se van a quedar en tu memoria. ¿Qué tan cómodo te sientes en una silla o en una mesa de un restaurante, por ejemplo, influye en si tú vuelves o no? La idea de un espacio interior es que tenga la capacidad de hacerte sentir mejor a cómo llegaste. Ese es como el principio básico de su diseño. En este documental ella nos cuenta una idea que es súper sencilla, pero que funciona muy bien para entender su principio. Por ejemplo, una mesa. Una mesa rectangular que está puesta en una oficina, en una sala de juntas. De una vez te va a condicionar, porque va a hacer que las dos personas que estén en la cabecera sientan como un aire de poder, de liderazgo. Las personas que están sentadas a los bordes van a sentir un poco como una subordinación, nada más por el lugar en donde decidieron sentarse. Esa misma mesa, pero un poco más angosta y puesta en otro lugar, va a incentivar a que hablemos más con las personas que están a nuestro alrededor, porque la cantidad de espacio que hay entre nosotros es menor. Entonces yo voy a querer hablar con el otro y no solamente tomar una distancia para escucharlo. Y esa misma mesa, pero en lugar de ser un rectángulo perfecto que tenga los bordes curvos, va a hacer que yo sienta inconscientemente que es algo más informal y que yo de hecho en las esquinas de la mesa puedo meter a otra silla y que puedo invitar a más personas a unirse. Y es una mesa que es prácticamente igual, que solo varía como en el tamaño y en pequeñas variaciones en sus esquinas, no más. Y eso determina
cómo me siento y qué tanto hablo con la persona que está al lado mío. Por favor, vayan y vean este documental, es que es buenísimo. Yo lo vi y yo quedé como, sí, tiene toda la razón, sí. Ahora pensemos en el ciclo menstrual. ¿Cómo sería un espacio que está diseñado para que sea funcional para el ciclo? No sé si, digamos, ese espacio sea una oficina, un ambiente de trabajo o una casa, pero que esté acorde como a las necesidades del cuerpo. Por ejemplo, al hecho de que nosotras semana a semana vamos a tener cambios de temperatura. Entonces la temperatura de un lugar no puede ser siempre la misma porque nuestra necesidad va a ir cambiando, es cíclica. O por ejemplo muebles que tengan como una memoria táctil, que sean más cómodos. Por ejemplo, si estoy en una semana ovular, un mueble que incite a que yo trabaje y no tanto al descanso, pero si estoy en una semana menstrual, un mueble que sea muchísimo más cómodo y que me permita tener más pausas, no sé. No sé si, por ejemplo, o sea, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? No sé si, por ejemplo, digamos, en una oficina hay como la oficina de las que están menstruando y la oficina de las que están ovulando. Yo sé que suena como todo, como meternos en una caja, ¿no? Pero yo sí quisiera tener un espacio cuando estoy menstruando en el cual tenga muebles mucho más cómodos, en el cual sea más calientito o que haya, por ejemplo, no sé, que me den una dotación de tés o de estoy en premenstrual, entonces me dan más snacks o si estoy en mi semana ovular, que sea un lugar más fresco, que tenga una iluminación más fría, no sé, o sea, realmente las necesidades cambian, entonces el espacio no siempre va a ser igual de funcional para nosotras. Solo estoy botando ideas. Yo no sé si esto a algún arquitecto le sirva para algo, pero a mí me gustaría. Y siguiendo con la onda de hablar de la funcionalidad, pues ¿qué es más funcional en el mundo del diseño que la Bauhaus? Para quienes no conozcan la Bauhaus, es una escuela de diseño que empezó a principios de 1900 en Alemania. Era tanto diseño como arte como arquitectura, como que todo se daba a la mano. Y su ideología era la forma sigue a la función. Todas las cosas que creaban ahí, que eran no solamente muebles, sino edificios, juegos de té, o sea, creaban de todo, literalmente de todo en esta escuela, era pensar en el hecho de que sea algo funcional. Recordemos que esto es a principio de este siglo, que para entonces muchos de los muebles y muchos de los espacios eran pensados de un modo en que sean más estéticos y que se vean bien y que sean lindos y que sean elegantes o que determinen tu clase social, pero no tanto que sean funcionales y ya. Y de hecho de esta escuela parte lo que hoy día conocemos como diseño gráfico, diseño industrial. En ese entonces ni siquiera eran consideradas unas carreras. Lo que hacían en esta escuela era investigar los principios de textura, color, materiales, formas, contorno, etcétera, todo en pro de crear un objeto funcional. Y partiendo de formas geométricas básicas y de los colores primarios y blanco y negro. Les pongo algunos ejemplos aquí para que ustedes más o menos se hagan una idea de cómo eran los objetos que ellos diseñaban en la Bauhaus. Lo que a mí me gusta de esta escuela es que ellos respetaban como el proceso de cada artista, ¿no? Como su propia relación con el material. Era un constante laboratorio de exploración. Como que se respetaba el principio de descubrimiento y el ritmo de cada uno de los estudiantes. Creo que eso es importantísimo a la hora de crear no solamente algo estético, tipo si eres un artesano o demás, sino crear algo que funcione si eres un diseñador. Ellos rompían esa brecha, todo iba junto, ya no existía el artesano y el artista, como que unían fuerzas y creaban objetos maravillosos. Pero bueno, después vino la época nazi y ya saben lo que pasaban con todas las instituciones y todos los pensadores que se atrevían a cuestionarse las cosas y a pensar de un modo diferente, pues la Bauhaus fue cerrada, pero el edificio más representativo de ellos aún se conserva y de hecho muchos de las personas que trabajaban allá pudieron migrar a otros países y seguir como transmitiendo los principios de esta escuela. Entonces su legado todavía se conserva muchísimos años después, pero sigue siendo como la base
para un espacio que funcione y a la vez que sea estético. Y es que la ciudad en sí es como una extensión del cuerpo. Está pensada para que, no solamente para que funcione para ti, sino que además el espacio es político. El espacio narra historias, te muestra qué clase social hay en ese lugar, a qué época pertenece, a qué país, a qué ideología política. O sea, realmente un espacio físico nos puede decir muchísimo de lo que estaba pasando en esa sociedad. Y por lo general, las ciudades han sido pensadas para que funcionen para los hombres. Sí, hombres, no mujeres. Pensemos en algo tan sencillo como el aire acondicionado. Yo no sé si ustedes sabían, pero cuando se creó el aire acondicionado, su temperatura promedio se midió para que funcione para un hombre de estatura y de peso promedio, no para la temperatura que funcionaba para una mujer. Por eso muchas veces vemos que en las oficinas el aire que tienen como puesto normalmente funciona para los hombres perfectamente, pero las mujeres están congeladas, porque la fórmula de la temperatura para los espacios de trabajo fue pensada hace décadas para que funcione para ellos. Como las mujeres por lo general tenemos un metabolismo más lento, nuestra temperatura no va a ser igual a la de un hombre y necesitamos unos grados más de temperatura para poder funcionar, digamos, de un modo más productivo, sobre todo si estás dentro de una oficina. De hecho, hay estudios que dicen que en temperaturas frías los hombres tienen una mejor productividad que las mujeres, pero que las mujeres en temperaturas más cálidas superan en productividad a los hombres. Más allá de querer comparar y quién es más productivo aquí, no sé qué, es el hecho de pensar que pequeños elementos como un aire acondicionado te dicen si realmente un espacio fue pensado inicialmente para que funcione para todas las personas en él o solamente para que funcione para los hombres. Ahora hablamos de la parte simbólica. Les voy a dar algunos ejemplos de arquitectura y de diseño que a mí me gustan mucho y que fueron pensados inicialmente en representar el cuerpo. Vamos a viajar un poco en el tiempo y nos vamos a ir a la Grecia antigua, cientos y cientos y cientos y cientos de años. Ellos tenían como tres órdenes clásicos de arquitectura, que son el orden dórico, jónico y corintio, y que lo que buscaban era por medio de estos tres órdenes representar de algún modo el cuerpo. Ustedes saben que la arquitectura griega tiene una relación muy cercana con todo lo que pasa físicamente, ¿no? Y eso pasaba en las columnas de los templos. Dependiendo cada tipo de columna, podemos ver si querían hacerle homenaje a un hombre o a una mujer, o en fin. Por ejemplo, tenemos el tipo de columna dórica. Esta columna representa al hombre. Vemos una columna maciza, sólida, sin tanto detalle. Después tenemos a la jónica, que representa a la mujer. Estas tienen como una cabecita curva, es más estilizada, más esbelta. Querían representar como el cuerpo y también el cabello de la mujer en estas curvitas que vemos en la parte de arriba. O tenemos el orden corintio, que querían representar a los adolescentes. Sí, los, no las. Este tiene muchísimo más detalle, la decoración tiene como pequeñas formas de hojas que representan como la vida, la naturaleza. ¿Sí ven la diferencia? Entonces en este tipo de cosas podemos ver que el cuerpo sirve de inspiración para representar, pero que su funcionalidad es exactamente la misma, es una columna y ya. Tengámonos un poquito más aquí en la historia, unos añitos más para este lado. Hay un colectivo de arquitectos españoles que se llaman RCR. Aquí se los muestro, que son Rafael Aranda, Carme Pigem y Ramón Vilalta. Miren que ellos no están tan alejados de los principios básicos que tenían los griegos hace cientos de años. Su principio es que la arquitectura te haga sentir cosas por medio de su belleza, como crear empatía con las formas, conmover. Más allá de promover un material en sí o una forma en sí, es promover como un concepto, un sentimiento. Y entender que cada lugar y cada espacio tiene como su propia magia, como un aura diferente y cambia dependiendo de los elementos que están dentro de este. Por ejemplo, les voy a mostrar una exposición que ellos hicieron en la Bienal de Venecia. Son láminas de papel de fibra súper gruesa y está pintado con acuarelas
y colgado verticalmente. Estas láminas que vemos aquí de papel fueron pintadas con un pincel tan grueso que crea como al secarse una textura que parece como la corteza de un árbol. Aquí quieren representar como todo el movimiento que hay al pintar, la expresión, de qué manera se coge la brocha, con qué intensidad se hicieron los brochazos en el papel, la cantidad de pintura que se usó, la cantidad de agua, como el expresionismo del cuerpo sobre el material. Aquí en ningún momento están hablando de que estas láminas te funcionen a ti para algo en sí, como la Bauhaus, que ellos pensaban en que esto tiene que funcionarme para algo físico. Entonces aquí exploran más el hecho de que yo me conmueva, yo admire su belleza, yo sienta algo, más allá de que funcione en mi vida cotidiana o no. Que a la vez es algo muy bonito, porque es una representación del cuerpo también. Ellos no buscan solamente como inspirarse en la forma del cuerpo y representarla, como por ejemplo en una columna griega, que si el cabello tiene esta forma, entonces esta misma forma la voy a poner en la columna. No, sino que ellos piensan no solamente en las formas físicas, sino en lo que se siente, en el gesto, en la intención del cuerpo, casi como la danza, que no solamente es una imagen como tal, sino es la forma en cómo tú te mueves, en cómo tú te sientes, en cómo tú te expresas. Eso plasmado en un objeto físico, en una forma arquitectónica, en un objeto dentro de un espacio. Todo muy sensorial. Y pues nada, funcional. Pero eso aquí realmente no es importante, porque ese no es el principio que manejan ellos, sino, no sé, yo veo como el gesto y la manera en cómo tú te expresas por medio de un material. Esa es como la huella dactilar de un artista. Yo no pinto de la misma manera a como lo hace cualquier otro artista. Mi gesto, mi expresión, mi fuerza, mi intención es 100% distinta a la persona que hace exactamente lo mismo con los mismos materiales aquí a mi lado. Cambia como una huella. Y eso es lo que reflejan este grupo de arquitectos que, a mi parecer, es muy hermoso. Y si pensamos en arquitectura que es mágica y extraordinaria, pero cero funcional, tenemos a Italo Calvino con Ciudades Invisibles. Si no han leído ese libro, por favor vayan y lo leen porque está buenísimo. O sea, si ustedes quieren inspiración, tanto como para diseñar un espacio como para escribir, este libro lo tiene. Les voy a leer un pequeño párrafo chiquitico para que se hagan una idea como de la forma en que este hombre ve el mundo. Es una cosa loquísima. Las ciudades sutiles número 3. Si Armilla es así por incompleto o por haber sido demolida, si hay detrás un hechizo o solo un capricho, lo ignoro. El hecho es que no tiene paredes ni techos ni pavimentos. No tiene nada que la haga parecer una ciudad, excepto las cañerías del agua, que suben verticales donde deberían estar las casas y se ramifican donde deberían estar los pisos. Una selva de cañas que terminan en grifos, duchas, sifones, rebosaderos. Contra el cielo blanquea algún lavado o bañera u otro artefacto, como frutos tardíos que han quedado colgados de las ramas. Yo no sé de ustedes, pero yo leí este párrafo y yo ya me enamoré de él. Ay Dios, es que me enamoro muy rápido. Entonces pensemos de qué manera ahora nuestro ciclo nos puede inspirar para crear un espacio arquitectónico que bien no tiene que ser funcional, pero que sí se inspire en cómo nos sentimos. Por ejemplo, en algún otro video lo había dicho, si nos inspiramos en las formas de nuestro cuerpo para crear una columna o por ejemplo en el color de la sangre que varía dependiendo de cada día del ciclo o no sé, buscar la manera de representar con elementos cómo nos sentimos o cómo sonamos o cómo nos vemos. No sé, o sea, les digo, estoy botando ideas. Tal vez esto sirva para alguien, tal vez no. Pero el ciclo menstrual puede llegar a ser una fuente de inspiración. Voy a decir esto en todos los videos porque en verdad lo creo. Es una fuente de inspiración inmensa. Ahora, chicas, como una reflexión final, yo me cuestiono si la arquitectura es algo
estático, es algo que se hace una vez, un edificio y como quedó, quedó. Pero nuestro cuerpo de mujeres es cíclico y tiene unas necesidades que son cíclicas también y que van variando. ¿De qué manera la arquitectura puede ser algo cíclico también? ¿Cómo un espacio puede ser algo cambiante, algo que se adapte a las condiciones cíclicamente dependiendo de la fase? Una arquitectura que se adapte al cuerpo y no un cuerpo que se adapte a cómo fue diseñado este espacio. No sé, no sé si existe, creo que no, pero sería muy interesante a futuro poder ver espacios que funcionen en pro del ciclo. No solamente que yo busque la forma de sentirme cómoda en un espacio o un espacio que sea solo cómodo en general para todos y para todas, que ya vimos que no están así, pero un espacio que sea pensado exclusivamente para que nuestro ciclo funcione. No sé, no sé, ahí les boto el dato. Pero bueno, chicas, yo no sé ustedes, para mí el tema de la arquitectura me gusta muchísimo, creo que tiene todo que ver con el cuerpo, creo que puede llegar a funcionar tanto como inspiración como para que esté hecho en pro de nosotras y de nuestro cuerpo y de nuestras necesidades. Y creo que con el tiempo va a ir siendo aún más así, como que va a ir adaptándose muchísimo más a quienes somos nosotras y a lo que nuestro cuerpo busca. Así que este fue el miércoles creador, en donde exploramos un poquito qué pasa con el cuerpo y con la arquitectura. Si les gustó este video, chicas, la manita arriba, suscribirse, campanita de notificaciones y nos vemos la próxima semana en otro miércoles creador. Feliz noche para todas.